El tema de hoy es estar bien o estar mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De repente entramos en discusiones que son estériles porque estamos debatiendo con otras personas si estamos bien o si estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a tener la idea de que nosotros estamos bien y las otras personas están mal? Entonces, esto es importante por lo siguiente. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión o cuando estamos analizando una situación por la cual estamos antagonizando con alguien, que es muy frecuente, es decir, habitualmente las discusiones de percepción de un elemento o de una situación específica tienen que ver con la pareja. ¿Por qué las discusiones más frecuentes son con la pareja? Porque habitualmente estamos conviviendo, interactuando con la pareja y se supone que estamos a la par. Es decir, cuando discutimos con una pareja se supone que estamos en igualdad de jerarquías. Cuando se trata de los hijos no hay tanto eso porque uno dice, porque yo soy la autoridad, porque soy el papá, porque soy la mamá y entonces pretendemos hacer valer la jerarquía sobre el concepto o sobre la situación de la que estamos hablando. Ahora bien, también pasa por la imposición de los padres. Cuando discutimos con los papás tiene que ver con esa imposición de decir, oye, ¿por qué voy a hacer eso? ¿O por qué tú crees que tienes la razón? Porque soy el papá, entonces, o la mamá. Entonces, las discusiones, en el caso del trabajo es diferente porque tenemos una jerarquía, entonces en el caso del trabajo pues es diferente porque tenemos un jefe o una jefa inmediata en donde va a establecer su jerarquía porque tiene un rango mayor o tiene un rango de acción mayor respecto a la institución y entonces pues no podemos debatir algunas cosas o simplemente nos están girando una orden directa y si es una orden directa, pues no podemos hacer nada. O sea, simplemente es acatarla precisamente porque la jerarquía va a pesar más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar precisamente para evitar un desgaste innecesario? Las personas discuten y discuten, sobre todo en cuestiones afectivas. Por eso, en primera instancia, nos vamos a recargar en las relaciones de pareja. ¿Por qué discutimos con la pareja? ¿Por qué peleamos con la pareja? Habitualmente son percepciones. Entonces, ¿por qué estamos tomando en consideración este contenido? ¿Por qué? Porque las percepciones hacen que discutamos. Entonces, lo más importante es lo siguiente. Tenemos que puntualizar cuáles son los elementos que estamos considerando para generar un análisis. Entonces, cuando tenemos una diferencia con la pareja o con los hijos, con los padres o con quien sea, es porque en la mayoría de los casos no estamos argumentando qué es lo que estamos considerando para ponernos en una posición. Es decir, cuáles son los elementos que estamos considerando para hacer ese análisis. Entonces voy a poner algunos ejemplos para que no se quede en el ámbito de lo abstracto. Cuando discutimos con alguien respecto de una situación, no estamos considerando cuál es el elemento que estamos decidiendo para ese análisis. Puede ser el tiempo, puede ser el dinero, puede ser la factibilidad, es decir, el resultado, puede ser la eficiencia, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo podríamos conseguir mucho más entendimiento y mucho más cooperación cuando decimos qué es lo que estamos considerando. Entonces, hay personas que dicen, es que esto es más rápido, es que esto es menos costoso, es que esto es más efectivo. El más efectivo también no deja de ser una ambigüedad. Tenemos que decir a qué nos referimos con más efectivo, que se cumple lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, el estarse peleando por la realidad o el estarse peleando por la razón no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque simplemente se molestan, se enojan, se emocionan y entonces ya no tiene sentido. Entonces, lo que estamos puntualizando es cuáles son los elementos que consideramos y sobre todo el propósito. Aquí es muy importante señalar que antes de entrar en cualquier debate, antes de entrar en cualquier diferencia, tenemos que precisar cuál es el propósito. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchas situaciones que nos llevan a la ansiedad, a la depresión, al enfado, etcétera. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Si yo te estoy teniendo una pareja con la que estoy debatiendo todo el tiempo, o en otros términos, peleando todo el tiempo, tengo que preguntarme cuál es el propósito. ¿Ok? Entonces podemos tener una pareja y estar peleando y estar discutiendo todo el tiempo porque no tenemos los mismos criterios. Entonces, ¿por qué peleamos y por qué discutimos? Por diferencia de criterios. Ahí es donde estamos poniendo el dedo en el renglón. O sea, es decir, ¿por qué tenemos diferentes criterios? Entonces, como tenemos diferentes criterios, entonces tenemos que establecer límites. Ya después lo iremos desarrollando. ¿Por qué? Porque los criterios por sí solos son límites. Va de nuevo. Los criterios por sí solos son límites. Entonces, el límite es el criterio que estoy tomando. Es decir, cuánto tiempo me lleva tal tarea. Entonces, todas las tareas que tenemos en la vida cotidiana son procesos. Entonces, un proceso tiene criterios para que se pueda conseguir. ¿Ok? Voy a hablar de algo sencillo y después lo extrapolamos o lo llevamos a elementos más complejos. Por ejemplo, dices, ok, para hacer un huevo frito, tengo que tener un sartén si es de teflón y si no poner una cantidad de aceite. Cuando es de teflón, pues evidentemente le tengo que poner menos aceite porque la superficie ya de por sí es inadherente, o sea, es decir, que no se pega. Si tengo un sartén común y corriente, tengo que aumentar el volumen de aceite precisamente para que no se pegue. Entonces, no estamos hablando de cocina, simplemente estoy haciendo las precisiones de lo que se debe de hacer para que el resultado se dé. Si no, se va a pegar y entonces vamos a entrar en una discusión. Entonces, así como una receta de cocina, hay infinidad de procesos. Entonces, por ejemplo, si alguien se va a un sitio y quieres que te avise, entonces esos criterios, si no están hablados, la otra persona, la probabilidad de que considere eso va a ser bajo. Entonces, si dices, en cuanto llegues me hablas, entonces hay un proceso en donde tú vas a decir, bueno, en cuanto llegue te hablo. Ese es un proceso que tiene como propósito darle tranquilidad a la otra persona en función de que ya llegaste a tu destino y la otra persona está enterada de que tú ya llegaste. Entonces, cuando estamos discutiendo todo el tiempo es porque esos criterios no están establecidos. Ahora bien, hay personas que no van a acatar criterios porque tienen la idea absurda de que eso te subordina a las instrucciones o al poder de alguien. Entonces se dan cuenta cómo hay muchos elementos perturbadores porque decir, bueno, ¿por qué no haces lo que te pido? No, ¿por qué va a ser como tú digas? Pues decir, pues de eso estamos hablando. O sea, es decir, ¿por qué va a ser como tú digas? Porque es un procedimiento que te estoy pidiendo. No hay ninguna razón para hacer eso. Nada más que cuando se polarizan las personas que no quieren acatar, es precisamente porque están polarizados, es decir, no se está tomando en consideración el criterio principal del proceso. Simplemente es, si tú dices blanco, yo digo negro. Si dices negro, yo digo blanco. Entonces hay que preguntarse por qué las personas tienden a polarizarse negativamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que estar muy puntuales. ¿Qué es lo que me lleva a antagonizar con las personas? Entonces, tenemos que estar muy atentos precisamente en estos elementos. ¿Por qué no queremos acatar una petición directa? Ahora bien, también la discrecionalidad, cuando alguien nos dice, quiero que hagas esto, y decir, ¿quién habitualmente pregunta cuál es el propósito? Siempre tenemos que preguntar cuál es el propósito para saber cuáles son los criterios que vamos a tomar.
Si no vamos a estar discutiendo todo el tiempo, entonces se dan cuenta en base a qué tomo decisiones. Tiene que ver con ética, tiene que ver con moral, tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con eficacia, tiene que ver con economía, tiene que ver con satisfacción, etcétera. Entonces, por eso es típico discusiones conceptuales en todos los ambientes. Los comunicadores con el presidente, los comunicadores con empresarios, los empresarios con trabajadores, los trabajadores con etcétera. No establecen cuál es el criterio. Entonces entran en una discusión cuando todavía no preguntas cuál es el propósito. Entonces se dan cuenta antes de empezar a debatir y descalificar o aprobar una posición, ¿por qué no se pregunta primero cuál es el propósito? ¿Se dan cuenta cómo podría aliviar choques innecesarios y desgastes emocionales innecesarios preguntar cuál es el propósito? Entonces, antes de cualquier otra cosa, dice, no, es que así no se hace. ¿Por qué no? Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres ejecutar? Entonces, si se dan cuenta, hay personas que te piden cosas o califican tu conducta sin preguntarse previamente cuál es el propósito. Entonces, pues eso va a complicar todo, porque si no sé qué es lo que quieres, ni cómo lo quieres, ni para cuándo lo quieres, ni cuáles son los recursos que se necesitan, ¿cómo voy a determinar si algo está bien o está mal? Entonces, esas calificaciones, ¿de dónde salen? Incluso si nos atreviéramos medianamente a decir que estamos utilizando ética, ¿de dónde la sacaste? La ética, la moral, los principios, ¿de dónde salieron? ¿Sí? Entonces, si tú le preguntas a alguna persona de dónde sale su moral, ¿qué va a contestar? Tú pregúntate, ahorita estamos reflexionando, ¿de dónde sale tu moral? ¿Cuáles son los conceptos de lo correcto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué es lo que te lleva a pensar que eso es lo correcto? Lo correcto según quién, según qué grupo social, según qué costumbre. Entonces se dan cuenta cómo eso es muy importante tener claro de dónde sacas tu moral, de dónde sacas tus principios, de dónde sacas tus valores, precisamente para poder entrar en una discrepancia, en una diferencia o en una argumentación que tenga que ver con lo que está bien y lo que está mal. Entonces, se dan cuenta cómo necesitamos el contexto y necesitamos los elementos de juicio precisamente para establecer cuál sería la mejor ruta. Entonces, por eso lo estoy poniendo en este contenido, porque cuando nosotros nos manejamos con criterios claros, la discusión desaparece. ¿Por qué? Porque simplemente no va a haber discusión porque los criterios con los que se están tomando decisiones son precisos y son claros. Entonces, imagínense cada quien en su persona, ¿por qué discuten? ¿Cuáles son los elementos frecuentes con los que discutes? ¿Cuáles son los elementos frecuentes con los que discutes incluso con ti mismo? ¿Sí? Porque eso es importante, es decir, ¿por qué estoy discutiendo? ¿Por qué estoy en conflicto? ¿Por qué permito cosas que no me gustan? Entonces, ¿cuándo voy a actuar y cuándo voy a definir qué es lo que está correcto? Entonces, no puedo administrar o regular una relación si no están específicamente establecidos los parámetros. Es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual. Los deportes, el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, el fútbol soccer y el rugby son deportes. Sí, perfecto. Todo el mundo sabemos que son deportes. Nada más que el asunto es, ¿las reglas son iguales? No son iguales. Entonces,
para jugar diferentes juegos hay diferente normatividad y diferentes reglas. Si se dan cuenta, todos tienen incluido una pelota o un balón para el desarrollo del juego. Básquetbol, béisbol, fútbol americano, fútbol soccer, rugby, tienen una pelota en la ecuación, o sea, es decir, en el juego. Nada más que el juego está regulado de diferente manera. Entonces, de acuerdo a esa normatividad hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Asimismo, con esta misma analogía, también sucede con la vida cotidiana. Entonces, decir qué está bien y qué está mal, pues tengo que ponerlo en contexto. Tengo que definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y no solo eso, tengo que pactarlo con anterioridad para que tenga sentido. Entonces, si tengo una relación afectiva o una relación de cooperación o alguna relación de algún tipo, primero tengo que definir lo que está permitido y lo que no está permitido. Por ejemplo, la gente que se ofende, se grita, se ofende y se ignora. Se grita, se ofende y se ignora. Estos tres elementos, ¿a dónde creen que nos llevan? Se grita, se ofende y se ignora. Pues el resultante de estas tres acciones pues va a ser una separación emocional. Porque ¿por qué estás con alguien que te grita, ¿sí?, te ofende y se calla? Peor aún, si miente. Entonces se dan cuenta cómo los antivalores empiezan a tener sentido. Es decir, si estoy conviviendo con alguien que miente, ofende, grita y luego se queda callado, pues ustedes díganme, o sea, con esos elementos que estoy enumerando, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Pues va a ser un resultado negativo. Entonces, esos elementos son ¿cómo puedo decirlo? Son elementales, regular inmediatamente, pues para que una relación siga adelante. Si no, ¿cómo puedes hacer eso? Los problemas humanos básicamente es comunicación y no tener claro qué es lo que quieres. Evidentemente, para poner los parámetros o para determinar cuáles son los elementos que se están considerando, pues primero tienes que tener ideas claras. Si no sabes ni siquiera qué es lo que quieres, ¿sí? A ver ya. ¿Qué tan rápido se apagó? Se apagó cuando estábamos. Se acaba de apagar. Ok, entonces era la carga de el micrófono. Pero bueno, entonces, ¿quedó claro? Entonces, eso es lo importante, saber que, cuáles son los parámetros que estamos considerando. Entonces, siempre es importante determinar eso. ¿Por qué? Porque esos son los parámetros que van a determinar cualquier cosa. Entonces, en eso estriba la importancia de tener claro cuáles son los parámetros con los que me voy a manejar. Entonces, una vida feliz, una vida respetuosa, una vida simple, es una vida que está regulada. Está regulada precisamente para ambas partes, o sea, es decir, tú puedes poner una parte de la normatividad y la regulación que tiene que ver con la relación y la otra parte, porque la reciprocidad tiene que ver con eso. Si yo regulo una conducta, tiene que estar aceptada del otro lado. ¿Por qué? Porque si no, no hay tal relación. Entonces, cuando se puede hablar de cosas serias, de cosas importantes en las que tú tienes que estar en una posición de apertura, pues tienes que decir, estamos tratando una cosa en donde no está permitido gritarse, en donde no está permitido ofenderse y donde no está permitido quedarse callado y omisión, decir, no, es que no quiero, ¿para qué te digo si como quiera no va a hacerse? Así no funciona. ¿Ok? Entonces, esa regulación tiene que ser compartida y no es de que no, yo ya no quiero nada. No, sí tienes que
¿Por qué? Pues porque precisamente eso es lo importante. Si no hay este tipo de pactos, compromisos y este tipo de, digamos, colaboraciones, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? En esta y en cualquier situación, ¿eh? O sea, no es específicamente eh, la pareja. La pareja es la más frecuente porque precisamente es con la que interactúas muchas veces, pero los criterios pueden ser diferentes. No se trata de que siempre tengan la razón. La razón no hay tal. La razón tiene que ver con el contexto y el propósito. Contexto y propósito. Esos dos elementos son los que van a determinar cuál es el procedimiento más eficiente. ¿Ok? No es quién tiene la razón, es quién se acerca con mayor eficiencia al resultado que estamos buscando. ¿Se dan cuenta cómo hay una enorme diferencia con eso? Entonces es importante tenerlo muy a la vista porque eso va a disminuir de una forma muy importante cualquier roce y cualquier interacción negativa que puedas tener con alguien. Sí, entonces eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien cruza los límites, tienes que establecer cuál es la sanción. Cuando hay una regulación o cuando hay una, digamos, pacto de lo que se puede y de lo que no se puede, pues tiene que haber sanciones. Y las sanciones tienen que ver con consecuencias. Las sanciones tienen que ver, esto no está permitido porque, ¿por qué? Porque dificulta la posición que fluya y genera conflictos. Entonces, eso es importante. La situación de las sanciones tiene que ver con cómo se va a manejar la posición. O sea, es decir, tengo una persona que se está enfadando, vamos a poner un ejemplo, se está enfadando. Es más fácil decir, estoy muy enfadado, estoy muy enfadada, necesito un tiempo fuera. Y un tiempo fuera es que se levante y que respire. ¿Por qué? Porque si respiras y te recompones, primero, ¿por qué llegamos a ese nivel? O sea, es decir, nos tenemos que ir más atrás. O sea, ¿por qué una persona llega al punto de quiebre a grado tal que ya no quiere seguir hablando? Por eso cuando no tienes los argumentos, se sigue y se sigue, o por ejemplo en estas pláticas en donde se está discutiendo y se alarga por horas. Si no están llegando a un acuerdo, ¿para qué le dedican 3 horas de estar discutiendo con alguien? Va de nuevo, si tú no tienes un acuerdo con alguien, ¿qué es lo que implica que sigas adelante con esa obstinación durante 3 horas? Conozco personas que están discutiendo y discutiendo durante horas y repiten el argumento y luego siguen con el reproche. El reproche y la repetición del argumento, ¿cuál es el propósito? Va de nuevo, reproche y repetición del argumento. ¿Qué se consigue con eso? O sea, no es una buena idea. Entonces tú estás reprochando, es que tú, es que tú, es que tú, es que la vez pasada, y no salimos del reproche. El reproche ya no es un elemento de negociación, el reproche ya no es un elemento de análisis. El reproche prácticamente no sirve para nada. Bueno, o mejor dicho, sirve para que pierdas la cabeza, sirve para que te enfades, sirve para que ya no quieras seguir adelante, sirve para que pierdas credibilidad, sirve para que te haga daño emocionalmente, sirve para que somatices, etcétera. Entonces, algo que no salió bien, repetirlo hasta el infinito, ¿cuál es el propósito? Y echárselo en cara a alguien, ¿cuántas veces? ¿Cuál sería el propósito y qué es lo que conseguimos de repetirle a una persona un número X de veces? ¿Qué es lo que consigues? Es decir, bueno, si le repito a esta persona 20 veces, ¿va a regresar el tiempo? Si le pregunto, si le repito 50 veces, 150 veces, 200 veces, 500 veces, 1000 veces, ¿qué es lo que obtengo?
Es una retórica y una pregunta que no tiene una respuesta y que no tienes que repetir. Ahora bien, todavía cambia la fórmula y se empeora. Te lo repito y cada vez que lo repito le subo el volumen. Entonces te lo repito y le subo el volumen y luego te lo vuelvo a repetir, le subo el volumen y además te ofendo. ¿Cuál sería el resultado de repetir y cada repetición aumento el volumen y cada repetición aumento no solo el volumen, sino que además te ofendo? Entonces, se dan cuenta cómo no es necesario tanto tiempo para identificar y solicitar modificaciones a un proceso. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Y además, si no establezco cuál es el propósito, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, no hay forma de definir quién está bien y quién está mal si no sabemos cuál es el propósito, cuáles son los elementos que se están considerando y de qué manera nos vamos a poner de acuerdo para que algo suceda. Y si eso está ocurriendo, pues se está perdiendo el tiempo. Es mejor decir, ¿sabes qué? No nos estamos poniendo de acuerdo porque lo que yo estoy considerando es A, B, C, D y E y tú estás considerando otros elementos. Entonces, si la otra persona está considerando otros elementos y solamente está utilizando la conversación o la discusión como un elemento de agresividad y de venganza o de molestia, pues tienen que reevaluar qué es lo que están haciendo, porque si no, el propósito, hay gente que discute con la intención de ofender, y entonces si el propósito es ofender y tú quieres ser ofendido, pues entonces te quedas. Si no quieres recibir ofensas y no quieres recibir maltrato, entonces simplemente dices, yo no voy a recibir maltrato porque el propósito de esta interacción se está convirtiendo en maltrato. Y el maltrato no está justificado por ninguna razón, por ningún argumento, por ninguna circunstancia, nada de eso. El maltrato simplemente está fuera de lugar y fuera de sí. Entonces, no aplica, ¿sí? Pero hay personas que se quedan a escuchar maltrato. No sé cuál es el propósito de hacer eso. Entonces, por eso estamos haciendo este contenido para que inmediatamente ubiques que hay un propósito innecesario y entonces ese propósito innecesario no tiene ningún sentido. Y si no tiene ningún sentido y no procede, pues entonces va para atrás y no hay nada más que decir. Entonces, en resumidas cuentas, lo importante, ¿sí? Lo importante es no entrar en discusiones cuando no se tiene un propósito claro, cuando hay un contexto, una, una situación contextualizada, es decir, que tiene una referencia con una situación, con un acto, y cuáles son los parámetros o los elementos que se están considerando para hacer el análisis de una situación problemática. Entonces, el contenido se basa en que cuando entremos en una interacción con alguien sepamos cuál es el propósito, qué es lo que pretende la persona, si estamos utilizando ética, moral, un juicio de valor, cualquiera que este sea, tenemos que enunciarlo, es decir, yo estoy considerando esto, porque si es yo creo que esto está bien y que esto está mal y no tengo ninguna referencia, pues es simplemente discrecional y si simplemente quiero antagonizar y quiero ponerme en contra, pues tú tienes que definir si eso es lo que quieres para una interacción con alguien, sea quien sea, sean tus padres, sean tus hijos, sean tus hermanos, sean tus compañeros de trabajo, sean los compañeros de escuela, no importa quién sea. Antes de empezar cualquier interacción que tenga como propósito aportar valor, tienes que definir eso. Si no, pues simplemente es una pérdida de tiempo, una pérdida de emociones
y demás, entonces pues no hay mucho que decir con eso. Entonces eso es lo que es importante para ser funcional y efectivo y no desgastarse innecesariamente.